continuamos con la serie de En lo que creemos. En lo que creemos, la serie que Iglesia Bíblica de la Ciudad está comenzando desde el domingo anterior y la venimos dando domingo, jueves, domingo. En esta semana hemos dado con esta la tercera enseñanza y las primeras dos fue la primera el domingo anterior acerca de la Escritura, lo que la Iglesia Bíblica de la Ciudad cree acerca de la Escritura, y la segunda de ellas, que la dimos el jueves anterior, fue acerca de Dios, ¿cierto? Y si ustedes, lo que han estado en ambas enseñanzas, se han dado cuenta cuál ha sido más o menos la temática de estas enseñanzas. La temática es leer quizás en un breve o dos o tres breves párrafos que podemos tener y eso comprobarlo con la Escritura, que es la autoridad de Dios, es la palabra de Dios. El pastor Adrian Royer, quien falleció en el año 2005, decía algo así: lleva a la iglesia a la Escritura y hasta a un lado, porque es la Escritura la que nos debe convencer. Teniendo en cuenta todo esto, mis hermanos, hoy vamos a comenzar entonces la enseñanza acerca del hombre. ¿Qué cree Iglesia Bíblica de la Ciudad acerca del hombre? Cuando hablamos de hombre, no estamos hablando específicamente del sexo masculino. Cuando hablamos de hombre, estamos hablando de la humanidad, de los seres humanos. De eso es lo que venimos a hablar hoy. ¿De qué cree Iglesia Bíblica de la Ciudad acerca del hombre? Cada uno en sus manos debe tener un papelito, o la gran mayoría debe tener un papelito en donde están los textos bíblicos con el cual vamos a comprobar estos párrafos que vamos a leer. Si ustedes se dan cuenta, en cada texto bíblico, al iniciar, hay un número entre paréntesis. Está el 1, está el 2 o está el 3. Si está el 4, no es de aquí. Debe estar solamente 1, 2 o 3. Y eso 1, 2 o 3 quiere decir que vamos a ver 3 párrafos y cada párrafo, el texto que ustedes tienen, corresponde al párrafo que tienen entre paréntesis. ¿Sí me hago entender? Entonces, para que entiendan, para que estén siempre atentos a los textos cuando yo los enuncie, como hemos venido haciendo, cuando yo enuncie el texto, pues cada uno de ustedes lee ya. Es libre de leer inmediatamente. Entonces quiero comenzar con lo que la Iglesia Bíblica de la Ciudad cree en sentido general acerca del hombre. Como ya lo dije bien, ahorita el hombre quiere decir que cree Iglesia Bíblica de la Ciudad acerca de los seres humanos. Y esto va asociado evidentemente, porque somos Iglesia Bíblica, a lo que cree Dios acerca de los seres humanos. Dice así: el hombre es la creación especial de Dios, hecho a su propia imagen. Él los creó hombre y mujer como la corona de su creación. La dádiva del género es, por tanto, parte de la bondad de la creación de Dios. En el principio el hombre era inocente y fue dotado por Dios con la libertad para elegir. Por su propia decisión, el hombre pecó contra Dios y trajo el pecado a la raza humana. Por medio de la tentación de Satanás, el hombre transgredió el mandamiento de Dios y cayó de su estado original de inocencia, por lo cual su posteridad heredó una naturaleza y un ambiente inclinado al pecado. Por tanto, tan pronto como son capaces de realizar una acción moral, se convierten en transgresores y están bajo condenación. Solamente la gracia de Dios puede traer al hombre a su compañerismo santo y capacitar al hombre para que cumpla el propósito creativo de Dios. La santidad de la personalidad humana es evidente en que Dios creó al hombre a su propia imagen y en que Cristo murió por el hombre. Por lo tanto, cada persona de cada raza posee absoluta dignidad y es digna del respeto y del amor cristiano. Entonces, como vimos, son 3 párrafos y cada párrafo tiene un significado diferente. Lo vemos desde 3 perspectivas de Dios diferentes. La primera es el hombre en la creación, un hombre perfecto, un hombre enteramente perfecto, sin mancha de pecado. Dios lo creó a su imagen y semejanza. En la segunda parte ya vemos un hombre caído. Luego del pecado de Adán, que todos conocen popularmente, el hombre cae y transgrede. Y no solo cae el hombre, sino que toda su generación hacia los siglos de los siglos, incluyéndonos a nosotros, heredamos ese pecado. Y luego vemos la tercera parte, que es el hombre bajo la gracia de Dios. Y quiero entonces comenzar leyendo la primera parte y ustedes me van a seguir con los textos bíblicos que están amparados a ese párrafo. Entonces dice la primera parte que el hombre es la creación especial de Dios, hecho a su propia imagen.
El hombre es creación especial de Dios, hecho a su propia imagen. Él los creó hombre y mujer como la corona de su creación. La dádiva del género es, por tanto, parte de la bondad de la creación de Dios. En el principio el hombre era inocente y fue dotado por Dios con la libertad para elegir. Entonces vemos varias características en este texto. ¿Qué vemos? Que el hombre es creación especial de Dios, ¿cierto? También vemos que el hombre fue hecho a su propia imagen. ¿A imagen de quién? A imagen de Dios. Otra característica es que Él los creó, ¿qué? Hombre y mujer. Aquí no hay cabida a otro tipo de sexo, como la corona de su creación. Y por último, fue dotado por Dios con la libertad para elegir. ¿Quién me lee, por favor, Génesis, capítulo 1, del 26 al 30? Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y fue así. Entonces, con este texto que acabamos de leer, comprobamos enteramente de que Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y una de las cosas que me llama la atención de este texto precisamente es que Dios en Génesis, allá en el inicio, en el principio de todas las cosas, y esto soportándome con el tema de la Trinidad que vimos el jueves pasado, Dios dice: hagamos, hagamos. Ahí está la Trinidad manifestada. Dios hablando intratrinitariamente: hagamos. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias. Entonces no solo lo hacemos a nuestra imagen, no solo lo hacemos a nuestra semejanza, sino que también señoree sobre toda la creación. Eso es lo que Dios está haciendo. Y nosotros estamos diciendo de que nosotros creemos en que el hombre es la creación especial de Dios, hecho a su propia imagen. Él creó hombre y mujer, y el mismo texto lo dijo también. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces no hay ninguna duda, hermanos, de que Dios nos hizo a cada uno de los seres humanos, no solo a Adán y a Eva, sino a toda la humanidad, a su imagen, a su semejanza. Lo que pasa es que Adán lo creó en un momento de perfección. Y ya vamos adelantándonos en estos temas. Génesis capítulo 9, versículo 6. Génesis capítulo 9, versículo 6. 9:6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces dice: a imagen de Dios es hecho hombre. Entonces esto nos certifica. Luego de 9 capítulos nos está diciendo que a imagen de Dios fue hecho el hombre. Entonces no hay ninguna duda de que el hombre fue creado a imagen de Dios, a la imagen de Dios. Salmos capítulo 8, versículos de 3 al 6. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que lo forman, digo, que es el hombre para que tengas de memoria, y el Hijo del hombre para que lo conozcas. Te has hecho poco menor que los ángeles y coronaste de gloria y de honra. Hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Entonces vemos un hombre creado, ¿cierto? Un hombre creado por Dios, hecho a su imagen y semejanza, que tiene todo por estrado de sus pies acerca de la creación. El hombre gobierna la creación, el hombre administra la creación de Dios, y dice que lo coronó de gloria y de honra. Y eso sustenta el párrafo cuando nosotros hablábamos de que la dádiva del género es por tanto parte de la bondad de la creación de Dios.
En el principio el hombre era inocente y fue dotado por Dios con la libertad de elegir. Y miramos aquí cuando dice: el hombre es la creación especial de Dios, su imagen, a su propia imagen, y lo creó hombre y mujer como la corona de su creación. Y mira lo que el salmista está diciendo: y lo coronaste de gloria y de honra. Hermanos, hasta aquí vemos a un hombre creado perfectamente. Vemos a un hombre el cual Dios le da toda la creación para que se enseñoree sobre ella. Pero la historia no terminó ahí. Apenas ahí la historia comenzó. A mí lo que me llama la atención de las Escrituras es que si nosotros vemos solo el capítulo 1 y el capítulo 2, estamos viendo la creación en pleno. Y cuando Dios termina toda su creación, ¿qué dice? Que le pareció que todo era bueno en gran manera. Bueno en gran manera. Pero luego viene el espantoso capítulo 3, que es la caída del hombre. Y es como vamos a ver el hombre, como Dios ve al hombre luego de la caída. Dice el segundo párrafo: por su propia decisión, el hombre pecó contra Dios y trajo el pecado a la raza humana por medio de la tentación de Satanás. Trajo el pecado a la raza humana. Por medio de la tentación de Satanás, el hombre transgredió el mandamiento de Dios y cayó de su estado original de inocencia, por lo cual su posteridad heredó una naturaleza y un ambiente inclinado al pecado. Por tanto, tan pronto como son capaces de realizar una acción moral, el hombre, tan pronto como es capaz de hacer una acción moral, se convierten en transgresores y están bajo condenación. Aquí hay varios aspectos fundamentales y varios aspectos que muchas veces nos puede chocar a nuestra alma. Dice, primeramente dice que por su propia decisión el hombre pecó contra Dios. Fue decisión del hombre. Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 6. La palabra del Señor. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como él. Entonces vemos que el hombre, por su propia decisión, pecó contra Dios. Pero este texto nos muestra muchas más cosas que eso. Por ejemplo, yo veo en este texto la primera mentira de la historia. ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás, ¿cierto? Dice la Escritura. La Escritura declara que el padre de la mentira es Satanás. Y miren la primera mentira de la historia, ¿quién la dio? La serpiente, personificando a Satanás, ¿cierto? ¿Y cuál fue esa primera mentira? Cuando dice: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Dios le dijo a Adán eso. Dios le dijo a Adán que no comiera de ningún árbol del huerto. Entonces ahí estamos viendo la primera mentira de Satanás, desde el inicio de los tiempos. Pero no solo eso, también vemos entonces el primer acto de legalismo del hombre como tal. ¿Saben lo que es legalismo? Es cuando intentamos hacer algo que Dios no nos ha demandado hacer. Nos ponemos carga o le ponemos cargas a otros que Dios no ha dicho que hagamos. ¿Y cuál fue ese primer acto de legalismo? Eva. En el versículo 3 dice: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Eso lo dijo Dios. Pero es que Eva le añade: ni le tocaréis para que no muráis. ¿Acaso Dios le dijo a Adán que no tocara el árbol que estaba allí? Dijo simplemente no comieras de ese árbol. No comieras de ese árbol. Entonces vemos cómo la decisión del hombre hizo que cayera en pecado.
la desobediencia, ¿cierto? Sigue diciendo el párrafo: por medio de la tentación de Satanás, el hombre transgredió el mandamiento de Dios y cayó de su estado original de inocencia, por lo cual su posteridad heredó una naturaleza y un ambiente inclinado al pecado. ¿Qué dice Génesis capítulo 7, versículos del 18 al 22? Todo lo que había en la tierra murió. Y vemos cómo el pecado se fue incrementando a tal medida que Dios hizo un juicio sobre ello. ¿Y cómo termina ese texto? Todo lo que había en la tierra murió. Todo lo que comenzó con una desobediencia en el Edén, en el huerto del Edén. Miren ya en el capítulo 7, unos años después, tal vez, cómo el pecado iba tan profundo en el corazón del ser humano, que Dios hizo que muriera todo lo que había en la tierra. Salmos 51:5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Aquí hay dos verdades que dice el salmista, David. Hay dos verdades absolutas, hermanos. Y quiero enfrascarme en ustedes, niños, ustedes. Mira lo que dice David: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. David está diciendo dos verdades: que su mamá era una pecadora, y si su mamá era una pecadora, entonces él era un pecador. Niños, dice David: en pecado me concibió mi madre. ¿Qué quiere decir ello? Que todos somos pecadores desde la concepción. Desde la concepción. No hay uno que nace santo. No hay ningún angelito de Dios cuando nacen. Niños, por eso ustedes no vienen a la iglesia porque sus papás vienen. Sí, sus papás lo traen porque ustedes no pueden venir solos. Ustedes vienen a la iglesia también porque ustedes necesitan el evangelio de Cristo. Al igual que todos los adultos que ustedes ven aquí, ustedes también necesitan el evangelio. Ustedes también necesitan ese evangelio. Entonces ya el salmista había reconocido estas cosas. En pecado, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Ya para David era transparente de que él nacía hecho un pecador. ¿Qué dice Isaías capítulo 6, versículo 5? Dice: entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, habitante en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios. Isaías, cuando se le presentó esa visión, cuando fue su conversión, Isaías reconoció al ver al Dios 3 veces santo en ese capítulo 6, que temblaban hasta los quiciales, dice la Escritura. Y los ángeles con 2 manos tapaban sus ojos, con 2 manos tapaban sus pies, y con 2 volaban. Isaías, al ver ese espectro de santidad, lo único que dice es: ay de mí. Isaías dice: ay de mí, luego de un capítulo anterior en donde le está diciendo a todo el mundo: ay de ti que eres tal cosa, ay de ti, ay de los estos, ay de ustedes, ay de ustedes, ay de ustedes, hasta que llega al capítulo 6, ve la santidad de Dios. Isaías cae muerto y dice: ay de mí, ay de mí. El profeta Isaías reconoció que él delante de Dios, sin un mediador, estaba muerto. Y es lo mismo que nosotros como hombres
en este mundo caído, estamos. Si estamos sin Cristo, el mediador, estamos muertos. Estamos muertos. Jeremías capítulo 17, versículo 5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Eso es lo que vemos hoy en día. Eso es lo que éramos nosotros antes de conocer al Señor. Nuestro corazón estaba lejos de Él. El mismo profeta lo declara en Isaías. Su lengua o sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y muchos hoy en este mundo caído, sus labios hablan de Dios, pero el corazón está lejos de Dios. Pero no solo el Antiguo Testamento habla de la caída del hombre, también lo habla el Nuevo Testamento. ¿Qué dice Mateo capítulo 16, versículo 26? ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Estamos viendo un hombre caído, el cual cree que estamos aquí en este mundo, en el aquí y en el ahora. Esta es la única vida que tengo. Eso es lo que piensa un hombre caído. Eso es lo que piensa un hombre caído. Creen que aquí, sobre esta tierra, es todo. Aquí se acaba la historia del hombre. Eso es lo que piensa un corazón endurecido. Eso es lo que piensa un corazón de una persona que no conoce del Señor, que cree solamente que esta es su eternidad, esta es su reinado. Aquí es todo. Después de muerto ya no hay nada. Mientras que aquí el evangelista escribe, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Él está dando por sentado el evangelista de que hay una vida eterna, de que esto no lo es todo. Es más, el evangelista está diciendo, esto no es nada. Esto no es nada. Ustedes están diciendo que esto es todo para ustedes y yo les pregunto, ¿qué le aprovechará a ustedes eso? Si ganan todo el mundo y pierden su alma, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? No hay hombre que pueda redimir nuestras almas. O sí hay un hombre, pero un hombre que es plenamente Dios y plenamente hombre, Jesucristo el mediador. Hechos capítulo 17, versículos del 26 al 31. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos cada uno de nosotros. Pero en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vosotros, como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, pero aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces aquí estaba proclamando el apóstol diciendo a todos, ustedes se creen linaje. Ustedes se creen linaje de Abraham. Ustedes creen que son hijos de Dios porque se hacen hijos de Abraham. Pero aún Dios en su misericordia les dice, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, de que ustedes se creen hijos de Abraham simplemente porque son judíos. Porque son judíos, creen que son hijos de Dios. Habiendo pasado esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Todos los hombres en todo lugar. Aquí nos dice a algunos hombres que han pecado más que otros. Porque nosotros tenemos la concepción
de que los otros necesitan más perdón que yo, porque ellos pecan más que yo, porque yo soy una persona moralmente buena, yo soy una persona que paga mis impuestos, yo soy una persona que eduqué bien a mis hijos, yo soy una persona que mis hijos salieron adelante por el esfuerzo de su padre y el mío, de su madre y el mío. Pero el vecino, ese roba luz. Él necesita más perdón de Dios que lo que necesito yo. Y esa es la concepción que todos los seres humanos tenemos de nacimiento. Creemos que Dios tiene un pecadímetro, que ellos están absueltos porque son buenos, porque honran a su padre y a su madre, porque cumplen los 10 mandamientos. Mira, mi hermano, si hay algo que tú no cumples en esta vida, son los 10 mandamientos. Y empecemos solo por el primero. ¿Amas a Dios sobre todas las cosas? Con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todas tus ganas. Todo. ¿Pones a Dios en primer lugar? Si hablamos un poco entre tú y yo, nos vamos a dar cuenta que ni tú y yo cumplimos ese mandamiento por 2 minutos consecutivos. Por eso el apóstol les dice aquí, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, mis hermanos, amigos que están aquí, visitas que llegan por primera vez. Todos los hombres necesitan arrepentirse. Y aquí hombre no quiere decir varón, hombre quiere decir seres humanos, niños, jóvenes, mujeres, hombres, adultos, todos, ancianos. Tercera, cuarta, quinta, sexta edad, cualquier que sea, necesitan arrepentirse. ¿Por qué? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. ¿Cuál es ese varón que él designó? Jesús, el Cristo, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces estamos en ese mundo caído. Estamos en ese mundo caído, en el cual todos necesitamos arrepentirnos. Romanos capítulo 1, del 18 al 32. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excuse. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible de aves, cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la complacencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su esclavitud. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos,
inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 18 y el versículo 23. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. El 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si ven la asociación entre el capítulo 1 y el capítulo 3, capítulo 1 comienza diciendo algo que es espantoso, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. La ira de Dios, mis hermanos que están acá, mis amigos, la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. ¿Y por qué? Porque cambiaron el uso natural de su cuerpo, porque pecaron perversamente, porque no glorificaban a Dios. Y en el capítulo 3, que leyó ahora Pau, dice algo que aún es más fuerte y dice, no hay justo ni aun uno. No hay justo ni aun uno. ¿Sí ves cómo cae el moralismo de aquí? Cuando tú te has creído que toda tu vida ha sido moralmente bueno porque tú no le has hecho daño a nadie, sale el apóstol Pablo y te dice, no hay justo, ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Cómo va a decir Pablo eso? Si yo busco a Dios todos los días, ¿no será que Dios te encontró a ti primero? El que lo dijo, vivió esa experiencia. Pablo era perseguidor de la iglesia. ¿Y Pablo buscó a Dios? ¿Pablo buscó a Dios? No. ¿Qué dice Hechos capítulo 9? Y luego fue al encuentro. Jesucristo le salió al encuentro. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sí ven? No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ni siquiera uno. Esto me hace acordar a Sodoma y Gomorra, ¿recuerdan? Cuando Abraham estaba intercediendo con los tres ángeles, con los tres varones, perdón, que estaban ahí. No, pero ahí hay gente buena. Saca 50. Si tú sacas 50 personas buenas ahí, no destruyó Sodoma y Gomorra. Y en ese renegocio que le cae al ser humano, el Señor todavía le dice, está bien 30, en 10, 5, 4, 3, saca uno siquiera, Abraham, bueno de allá. Y te prometo que no lo destruye. ¿Y por qué? ¿Por qué? El versículo 23 lo dice claramente, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Saben qué me asombra a mí de esto? El primer Adán, creado en un mundo perfecto, absolutamente perfecto, pecó. El segundo Adán, encarnado en un mundo absolutamente caído, murió sin pecado. Esto es sorprendente. Esto es sorprendente. ¿Cómo Adán pudo haber pecado? No, y todos le echamos la culpa a Adán. El trabajo por culpa de Adán, supuestamente. Hoy trabajamos por culpa de Adán, por haber pecado. Ven el pecado como una maldición. Ven, el trabajo como una maldición. Si el Señor le dijo que se señoreara en el huerto, eso es trabajar. Y eso fue antes de que cayera. Romanos 7, del 14 al 25. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado.
porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Amén. Hay algo que me asombra del apóstol Pablo y es que se dice él mismo, miserable de mí. El apóstol Pablo. Y muchos en la historia han tergiversado este capítulo 7 diciendo de que Pablo, cuando escribió este capítulo 7, entonces Pablo no era creyente. Yo no sé si y ellos mismos son los mismos que dicen de que toda la escritura es inspirada por Dios. Yo no sé Dios cómo era capaz de inspirar a un hombre que no era creyente. Pablo, por supuesto que sí era creyente, y era un creyente como tú y como yo. Un creyente que tenía la lucha con sus propios pecados. Y eso no tiene nada de malo, mis hermanos, porque es que nosotros, como seres humanos caídos, tenemos luchas con los pecados. Tenemos luchas con el pecado. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Y al final termina diciendo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero claro, ahí está la consolación para Pablo. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Y es Jesucristo nuestro Señor quien hace que nosotros podamos ser vistos por Dios, los creyentes, como desde otra perspectiva. Y es la tercera que vamos a ver conforme al párrafo que dice: solamente la gracia de Dios puede traer al hombre a su compañerismo santo y capacitar al hombre para que cumpla el propósito creativo de Dios. La santidad de la personalidad humana es evidente en que Dios creó al hombre a su propia imagen y en que Cristo murió por el hombre. Por lo tanto, cada persona de cada raza posee absoluta dignidad y es digna del respeto y del amor cristiano. Entonces vemos los tres aspectos. El primero, al hombre creado perfectamente. El segundo, al hombre caído a partir de Génesis capítulo 3. Pero también vemos al hombre redimido. Por eso comienza el párrafo diciendo solamente la gracia de Dios. Solo la gracia de Dios puede redimir a un hombre caído. No son nuestras obras, no es lo bueno que somos, no es con todo lo que podamos cumplir. No, hermanos. Es solo la gracia de Dios la que puede traer al hombre a su compañerismo santo, a vivir en santidad, a capacitar al hombre para que cumpla el propósito por el cual fue creado. ¿Cuál fue el propósito principal por el cual el hombre fue creado? Para la gloria de Dios, glorificar a Dios y deleitarse y disfrutar de Él para siempre. Pero yo te pregunto, ¿estás creado en estos momentos para eso? ¿Glorificas a Dios en todo? ¿Te deleitas en Él en todo? Salmos capítulo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en el consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perece. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos.
Y dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Sí ven? El propósito por el cual fuimos creados, hermano que estás aquí, amigo que estás aquí, visita que estás acá. El propósito por el cual tú fuiste creado es para la gloria de Dios y para que te deleites en Él todos los días, hasta que mueras. Si tú estás fuera de ese propósito, tú estás en la senda de los malos, como dice el mismo Salmo. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Cualquier viento se lo lleva. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Salmo capítulo 32, versículos del 1 al 5. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre que Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras calle, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo de ti. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Digo, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi padre. Entonces ya no solo es bienaventurado aquel que se deleita en la ley de Jehová, sino también que bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Y cómo nos ha sido perdonado, mis hermanos? Solamente por gracia. Nuestra transgresión fue perdonada por gracia, por medio de la fe. ¿En quién? En Jesucristo. Todos los creyentes del mundo cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, son bienaventurados. Y también bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Sí ven? Te deleitas, has sido salvado por gracia, pero ahora también Jehová no te culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y dice el mismo salmista, mientras callé, se envejecieron mis huesos en gemir todo el día. Mientras él no confesó su pecado, mientras David no confesó su pecado, él sentía que sus huesos se envejecían. Sí, claro, pero es que David, como no iba a confesar tremenda cosa que hizo. Si David, casi que mandó a asesinar al que era esposo de Betsabé para quedarse con Betsabé. No, mi hermano, pero es que él tenía que confesar eso. David era un perverso. Igual somos nosotros, hermano. Igual somos nosotros. Yo vuelvo y le repito, el Señor no tiene pecadímetros. Para el Señor es lo mismo un asesino que un ladrón. Para el Señor es lo mismo un asesino que un mentiroso. Es exactamente lo mismo. Tal vez las consecuencias del ser humano cuando comete uno u otro pecado son diferentes, pero esas son las consecuencias. Aquí no estamos hablando de consecuencias, estamos hablando desde el ojo de Dios, de cómo Dios mira al hombre. Lo creé perfecto, no me había ido y había pecado. Le dije que no comiera del árbol del huerto, y eso fue lo primero que hizo. Pero ¿sabe cuál es el problema, mi hermano? Como lo dice Génesis, como se lo prometió Satanás a Eva. Lo que pasa es que él no quiere que tú comas, porque serás como él. Y eso es lo que nos pasa hoy en día. Y eso es lo que ha pasado en toda la historia de la humanidad. El ser humano quiere ser como Dios. Por eso en muchos lugares hoy entronizan al hombre, hoy endiosan al hombre y humanizan a Dios. Dios es chévere, Dios me perdona, Dios perdona todo lo que yo hago. Eso no es lo que dice el salmista. El salmista dice, bienaventurado el que se deleita en mi ley. El que se deleita en mi ley, no el que anda pecando deliberadamente. Romanos capítulo 5, versículo 6, luego el 12 y el 19. Cinco. 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado
Ahora muerte, si la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. 19. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos. Qué gran consuelo es este texto. Primero dice que Cristo, cuando éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. ¿Quiénes son los impíos? Todos éramos impíos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién es ese hombre? Adán, el primer Adán. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. No solo lo dice el Antiguo Testamento, también lo dice Pablo a los romanos. Le está diciendo, todos pecaron. Pero, hermanos, así como la desobediencia entró por un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, todos nosotros. Asimismo, así también por la obediencia de uno. ¿Quién es ese uno? Jesús. La obediencia de Jesús. Los muchos serán constituidos. Pero si viste cómo hace el sopeso de que todos pecaron, pero muchos serán constituidos justos. Miren lo que dice el texto. En el 12 dice, todos pecamos. Pero en el 19 está diciendo, muchos serán constituidos justos. No todos. Cristo no murió por todos, es lo que está diciendo Pablo aquí. No murió por todos. Necesitas arrepentirte. Necesitas arrepentirte. Romanos 6:6 dice, hijo, ponte de pie. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de sirvamos Más el pecado. Amén. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado. Entonces no podemos servir más al pecado. ¿Quiere esto decir entonces que no podemos pecar? Te está diciendo el texto entonces que tú estás absolutamente prohibido de que puedas pecar. Lo que te está diciendo es que no le puedes servir al pecado, deleitarte en el pecado, sumergirte en el pecado, gozarte en el pecado. Romanos capítulo 8 del 14 al 18. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito Entre muchos hermanos, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, si ven que aquellos que están bajo la gracia, el hombre caído, que fue regenerado por Dios, por su misericordia y por su gracia, necesitan ser guiados por el Espíritu de Dios. No, pero es que yo creo, yo soy salvo porque yo conozco al Señor, pero al Espíritu no lo quiero, porque es que Él me manda que me deleite en su ley. Y hay cosas más importantes en mi vida. Mi hermano, tú no estás siendo guiado por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios te va a guiar a que hagas la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que lo glorifiques a Él para siempre. Para siempre. Por tiempo, quiero que me lean
Colosenses capítulo 1 del 21 al 22. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Mi hermano, ¿sabes cómo te ve Dios el Padre en virtud de la obra de Cristo? Te ve santo y te ve sin mancha, como si tú fueras perfecto delante de Él, pero solo en virtud de Cristo, no en virtud de tus obras, no en virtud de lo bueno que tú eres, no en virtud de lo buen padre, buen hijo, buen hermano, buen amigo, no en virtud de esas cosas, hermano, es en virtud de aquel que murió por ti, es de aquel que murió por ti, es en virtud de Él que el Señor nos ve perfecto, nos ve sin mancha, sin mancha. Su sangre lavó nuestros pecados. Y Él cuando nos ve a través de su Hijo, nos ve a través de su Hijo. Y para terminar, Colosenses capítulo 3, versículos del 9 al 11. Y en todos. Cristo es el todo y en todos. No hay para Dios ni griego ni judío. Ya para Dios no hay ni griego ni judío. No hay circuncisos ni incircuncisos. No, porque es que yo me circuncidé, entonces yo soy más creyente que tú. No. Pablo le está diciendo a los de Colosas que no. Ya no hay bárbaro ni escita. No hay siervo ni libre. En otros textos dice varón o mujer incluso. Somos uno en Cristo. Entonces, hermanos, como vemos a través de este estudio, podemos concluir entonces en qué cree Iglesia Bíblica de la Ciudad. En primer lugar, el hombre fue creado en estado de perfección a la imagen de Dios, lleno de dignidad y valor. En segundo lugar, voluntariamente el hombre pecó al transgredir el mandato de Dios a través de su desobediencia al comer del fruto del árbol prohibido. Y esto se hizo extensivo a todos los seres humanos. Cabeza federal o representante de la humanidad, Adán. En tercer lugar, a Dios le plació salvar a los hombres que Él predestinó desde antes de la fundación del mundo. Y en ese estado de gracia en el que nos encontramos, podemos buscar el deleite en Dios en virtud de la obra de Cristo. En eso es lo que creemos y en eso es lo que creemos que la Biblia habla acerca del hombre.